El 5 de noviembre de 1989, en la madrugada, cuando mató a balazos a su exmarido y a la segunda esposa de él, Betty Broderick se convirtió en una figura pública en los Estados Unidos, objeto de deseo mediático. Fue entrevistada 2 veces por Oprah Winfrey y se convirtió en un ícono para muchas mujeres. Había pasado de un matrimonio que parecía perfecto a una separación larga y atroz y finalmente sangrienta. Soy Paola Cervera y este es el caso de Betty Broderick. Linda Kolkena, la joven y atractiva segunda esposa de Dan, recibió 2 balazos mientras que Dan fue herido mortalmente. Betty Broderick, en un acto final de desesperación y rabia, abandonó la escena dejando atrás un rastro de muerte y destrucción. Horas más tarde se entregó a la policía y confesó el crimen que había planeado, y la pregunta que flotó en el aire era inevitable: ¿podría alguna vez encontrar paz después del acto? Su historia estaba lejos de terminar y la justicia pronto tendría la última palabra. El matrimonio de Betty y Dan comenzó como una historia de amor llena de promesas y sueños compartidos. Nació como Elizabeth Ann Bisceglia el 7 de noviembre de 1947 en Brooklyn, Nueva York, siendo criada en una familia católica devota. Su vida parecía estar trazada hacia un camino de estabilidad y fe, con planes de asistir a la Universidad Católica local tras graduarse de la escuela secundaria. Sin embargo, su destino cambió drásticamente a los 17 años cuando conoció a Dan Broderick durante un partido de fútbol americano en la Universidad de Notre Dame en Pittsburgh. El 12 de abril de 1969, Betty y Dan se casaron y ella asumió el papel de apoyo mientras Dan completaba sus estudios en la Escuela de Derecho de Harvard. Durante esos años, Betty trabajó como una maestra de primaria y niñera para sostener económicamente a su familia. Tras la graduación de Dan, la pareja se mudó a La Joya, California, donde el hombre comenzó a ejercer como abogado y pronto se convirtió en una figura prominente en el ámbito legal, llegando a ganar más de $500,000 al año. Aunque su vida parecía perfecta desde el exterior, con membresías en clubes de campo, un Corvette, un bote y una cabaña para ir a esquiar en la montaña, el matrimonio de los Broderick comenzó a mostrar grietas. En 1983, Betty empezó a sospechar de la fidelidad de Dan cuando él promovió a su joven secretaria, Linda Kolkena, a asistente personal, a pesar de su falta de experiencia y habilidades básicas. La sospecha de infidelidad de Betty se confirmó y fue el catalizador de una serie de conflictos intensos. Betty reaccionó con una mezcla de furia y desesperación. En un arranque de ira quemó la ropa de Dan y lanzó el estéreo. A medida que se desarrollaban los procedimientos de divorcio, Betty alegó que Dan hacía imposible que ella encontrara un abogado que la representara adecuadamente. En represalia, Betty irrumpió en la casa de Dan, vandalizó su dormitorio con pintura en aerosol y esparció comida por toda la cocina. Linda Kolkena nació el 26 de junio de 1961 en Salt Lake City, Utah. Era la menor de 4 hermanas y creció en una familia católica danesa cuyos padres habían emigrado a Estados Unidos en la década de 1950. La tragedia golpeó temprano a la familia Kolkena cuando Linda tenía solo 11 años y su madre murió de cáncer. Su padre se volvió a casar poco después y la vida de Linda continuó bajo la estricta disciplina y las tradiciones religiosas inculcadas por su familia. Betty Broderick, también católica devota, había apoyado a su esposo durante sus estudios de Derecho y Medicina. Para ese entonces, los Broderick parecían tenerlo todo, pero las apariencias de perfección ocultaban las crecientes tensiones en su matrimonio. La relación entre Dan y Linda comenzó de manera discreta, pero rápidamente se convirtió en el centro de atención. Betty sospechó de la infidelidad cuando escuchó a Dan decir a un amigo en una fiesta lo hermosa que era su secretaria. La sospecha se convirtió en certeza cuando Dan ascendió a Linda a asistente legal, a pesar de que no tenía habilidades necesarias para el puesto. En 1984, la situación escaló aún más cuando Dan solicitó una orden de restricción contra Betty. Ella respondió y lanzó su auto contra la puerta principal de la casa de Dan. La mujer fue arrestada con un cuchillo en su poder, lo que resultó una detención de 72 horas en una institución psiquiátrica.
El divorcio se concretó en 1986, 17 años después, y Dan obtuvo la casa y la custodia de los 3 hijos de la pareja, siendo para Betty una pérdida devastadora. A pesar de los conflictos y la violencia que rodeaban su relación, Linda Kolkena y Dan Broderick se casaron el 22 de abril de 1989. La boda fue celebrada en su mansión de La Joya, California, un evento elegante y cuidadosamente planificado, pero no estuvo exento de temores y preocupaciones. Linda, consciente del aire implacable de Betty Broderick, le suplicó a Dan que usara un chaleco antibalas durante la ceremonia. El nuevo esposo, negándose, accedió a contratar guardias de seguridad para el evento. Aunque Dan le otorgaba su pensión, Betty insistía en que no era suficiente para vivir. La creciente amargura y desesperación de la mujer culminaron en el fatídico evento de 1989, cuando el dolor y la ira finalmente se transformaron en violencia mortal. Betty compró una pistola y eso marcó el comienzo de un camino sin retorno. El 5 de noviembre de 1989 irrumpió en la casa de Dan, consumida por el dolor y la rabia acumulados durante años. ¿Qué pasaba por su mente en esos momentos? ¿Era consciente de la gravedad de sus acciones o estaba tan cegada por la venganza que nada más importaba? Estas preguntas resonaron en la mente de muchos mientras se desarrollaba el juicio de Betty. Durante las audiencias, Betty alegó que solo quería quitarse la vida frente a Dan y Linda, pero fue sorprendida por los gritos de la mujer y disparó sin pensar. Su defensa se basó en la afirmación de haber sido víctima de abuso emocional y control financiero por parte de Dan. Sin embargo, una llamada telefónica grabada en la que Betty expresaba el deseo de que Dan muriera fue una evidencia contundente en su contra. El juicio fue un desfile de testimonios que revelaron la naturaleza tóxica del matrimonio Broderick. Amigos y familiares fueron llamados a testificar. A Dan lo describían como un hombre controlador que usó su poder y dinero para manipular a Betty durante el proceso de divorcio. Al mismo tiempo, la fiscalía trajo a colación los numerosos actos de vandalismo y violencia cometidos por su ex. Finalmente, Broderick fue encontrada culpable de 2 cargos de asesinato en segundo grado y condenada a cadena perpetua. Ahora encarcelada, continúa siendo una figura polémica, siendo su historia contada en libros, películas y series de televisión. Durante su condena en 1991, Betty pasó su vida tras las rejas en una institución para mujeres en California, declarando vivir mucho más feliz ahora que cuando tenía todo ese dinero. Por otro lado, los hijos de Betty y Dan Broderick están divididos sobre el destino de su madre. Mientras algunos creen que ya ha pagado suficiente por sus crímenes y abogan por su liberación, otros están convencidos de que su lugar sigue siendo en la prisión. En su primera audiencia de libertad condicional en 2010, esta división familiar salió a la luz, pero finalmente la Junta decidió denegar su petición. Consideraron que Betty no había mostrado suficiente remordimiento por sus acciones, siendo la próxima audiencia programada para 2032. Mientras tanto, Betty sigue en prisión y espera los próximos años para presentarse en la nueva audiencia para pedir su libertad condicional. ¿Será el momento en que mostrará arrepentimiento por sus crímenes? Solo el tiempo lo dirá. Betty Broderick es un caso que ha capturado la atención del público durante décadas, simbolizando una compleja intersección entre el amor y traición y el impacto devastador de una separación tumultuosa. A lo largo de su historia, Betty pasó de ser una madre y esposa devota a convertirse en una figura trágica marcada por la ira y el dolor tras la ruptura de su matrimonio con Dan Broderick. Su relato es un recordatorio de las profundidades de la desesperación humana y cómo en ocasiones los lazos más sagrados pueden desmoronarse, llevando a actitudes extremas que conmueven y provocan debate. La narrativa de Betty resuena no solo por los crímenes que cometió, sino también por las emociones y experiencias que la llevaron a estas acciones, planteando preguntas difíciles sobre la salud mental, la violencia de género y los efectos de una separación desgarradora. Es un relato que perdurará en la memoria colectiva, no solo como un episodio criminal, sino como un profundo estudio sobre el sufrimiento humano y sus consecuencias. Soy Paola Cervera y nos vemos la próxima en Enigma de Medianoche.